Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues una vez más nos vemos para poder eh, empezar o seguir con los temas del curso. Hasta ahorita estamos viendo o hemos visto todo el tema peatonal, accesibilidad y un poco de discapacidad. Está pendiente por ahí la retroalimentación del trabajo que estamos viendo, pero justamente esa retroalimentación del trabajo que ustedes hicieron antes de que terminaran las clases, en los próximos días les voy a mandar ya las observaciones para que lo puedan completar y seguir el proyecto. Bueno, toca que veamos otro tema que es complementario, porque todos los temas que estamos viendo no son, si los vamos, si bien es cierto, los vamos viendo de manera separada, metodológicamente, sí, pero estamos de alguna manera bien, están todos enlazados, ¿no? Y bueno, esto que estamos viendo ya ahora, vamos a empezar, se llama política ciclista. ¿Sí? Toda la política del desarrollo ciclista en ciudades. Eh, en esta sesión y en las que vienen, voy a compartirles algunas presentaciones e iremos comentando algunas presentaciones sobre un manual que se llama Manual Ciclociudades. Ese Manual Ciclociudades, vamos a ver, es un manual que se realiza por parte del ITDP, que es el Instituto de Políticas para el Desarrollo y Transporte, ¿sí? México, que es esta organización internacional sin fines de lucro, cuyo objetivo pues, es mejorar las condiciones de movilidad en las ciudades. Aquí México tiene una sede en la Ciudad de México y ellos han desarrollado este, este manual llamado Manual Ciclo Ciudades en 6 tomos, ¿sí? El primero lo están viendo, se llama La movilidad en bicicleta como política pública, ¿sí? El segundo es el desarrollo de programas de movilidad en bicicleta. El tercero, red de movilidad en bicicleta. El cuarto, de infraestructura, ¿sí? El quinto, intermodalidad, ¿sí? Y sexto, educación y promoción. Bueno, estos 6 tomos del manual Ciclo Ciudades eh, engloban de alguna manera la política, bueno, cómo hacer política pública, cómo hacer promoción, cómo hacer desarrollo de infraestructura, cómo favorecer la intermodalidad, cómo favorecer el, todo este ingrediente ciclista de la movilidad no motorizado, ¿no? La movilidad no motorizada. Vemos, eh, ya he platicado en otras sesiones, la importancia del, del de la bicicleta y del peatón, es decir, de la movilidad no motorizada, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de esta infografía? Esta infografía ya se las he presentado varias veces en clase y es el reparto modal de la zona metropolitana de Toluca, eh, del estudio que hizo el Centro Mario Molina en el 2000, ay, 2000, ¿qué? 2016, 2015, por ahí. 2015. O sea, es el más reciente, de hecho,
pero nos da una, una radiografía de las preferencias de viaje aquí en el Valle de Toluca. Vean, por ejemplo, a nivel zona metropolitana, solamente tenemos el 2% de preferencias de viaje. Eh, debo decir, debo decir que realmente es muy bajo el nivel. O sea, muy bajo la proporción o la participación de la gente en bicicleta en el Valle de Toluca. Eh, por razones podemos hablar miles de razones. ¿No? Hemos platicado ya en otras clases justamente este por qué, ¿no? Pero pues bueno, vamos a analizarlo un poco más a fondo en el desarrollo de las siguientes clases, ¿sí? Eh, bueno, debo decir que es muy importante este tema porque no cualquiera le entra al tema de la bicicleta. No cualquiera le entra a tratar de moldear las ciudades, a tratar de establecer nuevas políticas, a tratar de mejorar las condiciones, ¿sí? Eh, esta es una oportunidad importante porque esta materia, digo, tenemos que adaptarnos. Me hubiera gustado que pudiéramos hacer algunas actividades de campo y que podemos, por todo esto que se ha venido en este año, pues no lo hemos podido hacer, ¿no? Parte de nuestro curso era hacer la visita al sistema de bicicleta pública, a tener actividades eh, de sensibilización de discapacidad, cosas que estaban planteadas o que están planteadas en el curso. Veo un poco complicado que las podamos hacer por, pues por las cuestiones de esta emergencia sanitaria que tenemos, ¿no? Pero pues tenemos que adaptarnos y seguir adelante. Eh, bueno, ¿cuál es la importancia de la movilidad no motorizada? Nosotros ya platicamos, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo hemos dicho de que de alguna manera la movilidad no motorizada, que es todo aquello todos aquellos modos de transporte no contaminantes, donde entra la bicicleta, también entra el bicitaxi, ¿sí? El caminar, ¿no? Todo este tema es una herramienta, no le digamos transporte alternativo, más bien ya es un modo debe de ser, o lo tenemos que considerar como una alternativa viable, o no transporte alternativo, sino un modo de transporte que debe de establecerse como tal en las ciudades, ¿sí? La movilidad en las ciudades ya es muy complicada. Sin embargo, eh, así como es de complicada, tenemos la alternativa de mejorarla. Ya vimos en las clases pasadas, ustedes tuvieron la oportunidad de ver los videos de los promocionales de las calles mexicanas, del concurso de calles mexicanas. Muchas ciudades están trabajando en todo esto, ¿sí? Están trabajando en mejorar las condiciones, están trabajando en mejorar la habitabilidad de la ciudad, ¿sí? Porque realmente nuestras ciudades eh, las hemos vuelto inaccesibles, ¿no? Insufribles. Es por ello que justamente el ITDP, con base en todo lo que hemos mencionado, pues se da la tarea de tropicalizar las experiencias internacionales y hacer un manual. Y este manual tiene varias presentaciones, ¿no? O se han desarrollado varias presentaciones.
para poder entenderlo. Yo tuve la oportunidad de tomar este curso ya hace algunos años, ¿sí? Y bueno, y he tenido la oportunidad de, pues de trabajar también en la vida profesional, en materia de administración pública. He tenido la oportunidad de hacer aportaciones, ¿no? De, de mejorar las condiciones, de proponer, de hacer cosas interesantes, porque yo sí creo en que las condiciones las podemos cambiar nosotros. Yo les platicaba en algún momento cuando estábamos en clases, por ejemplo, pues yo soy de egresado de la facultad. Yo estudié de 1994 a 1999, hace más de 20 años egresé, ¿no? 21 años, ya va a ser 21 años que egresé. Y hace 2 décadas que yo egresé de la facultad, yo podía perfectamente entrar con un vehículo, con mi carro a la facultad, podía estacionarme en cualquier parte del CU sin problema, podía elegir el lugar, ¿no? No me gusta este cajón, me voy al otro, a la hora que fuera. 20 años después, si llegamos a las 10:30 de la mañana a Ciudad Universitaria, no es posible tener no cabe un alfiler. Y las condiciones de accesibilidad no han mejorado, ¿no? Sin embargo, hay cosas que sí han, que sí nos dan, digamos, un hálito de esperanza, ¿no? En el 2013, hace 7 años, con la administración de Marta Hilda González, de aquí, que fue presidenta municipal, se inició o sea, empezó bien, pero después se alentó por 3 años y luego ahorita está queriendo otra vez surgir una, eh, una transformación en la movilidad, principalmente en la movilidad en bicicleta. Eh, por ejemplo, fue cuando se empezó a desarrollar las ciclovías aquí en Toluca. eh, Entró en funcionamiento el sistema de bicicleta pública, que ha tenido sus altibajos, ya platicaremos de ello en su momento, por supuesto. Eh, y bueno, yo creo y yo espero que dentro de algunos años podamos hablar de unas ciudades mejores. Vamos a ver también en estos temas, en este tema de política ciclista, vamos a tocar el tema de las ciudades europeas, de algunas ciudades europeas que nos llevan a la delantera en este tema. ¿Sí? Por supuesto, el caso de Copenhague, el caso de las ciudades holandesas, ¿no? Outen, por ejemplo, ¿no? Ámsterdam, por ejemplo, también. Eh, Algunas otras ciudades que, que, que han tenido la experiencia de volver a sus orígenes, porque la ciudad, acuérdense, no nació con el carro, ¿no? Nació con el peatón. Inclusive había bicicleta antes que carro, ¿no? Entonces, el volver a las ciudades a sus orígenes significa hacer más humana la ciudad, ¿no? Más vivible, por decirlo de esa manera, más transitable, más accesible. Bueno, el Manual Ciclo Ciudades, en este sentido, recupera diferentes experiencias internacionales, pero las tropicaliza en una propuesta mexicana. ¿Sí? Es muy interesante porque aquí lo que dice, ¿no? Que es un manual para la movilidad ciclista, pero para ciudades mexicanas. O sea, no estamos hablando de un manual holandés, no estamos hablando de un manual para Sudamérica, no. Estamos hablando de experiencia para nuestras ciudades. Inclusive,
de algunas cosas que aquí se tratan. Algunas cosas han ido evolucionando, ¿no? Ya les platicaré que otras cosas. Bueno, vamos a iniciar en forma, ¿sí? Con una presentación eh, al respecto del manual, del primer manual. Eh, es muy corto el tiempo para que podamos nosotros ver a profundidad todos y cada uno de los elementos de los 6 tomos del manual, ¿no? El manual ustedes lo pueden descargar en línea, está en línea, póngale manual ciclo de ciudades .org, algo así, y los manda y les da para que descarguen en PDF cada uno de los manuales. Em, Vamos a ver presentaciones en donde cada una de estas presentaciones tiene su tiene digamos tiene un abstract de lo más importante del manual. Bueno, entonces esta primera presentación es sobre el primer manual, que es política pública. Bueno, vamos a ver. Eh, ya dijimos, hemos dicho en otras clases, que en nuestro país, como muchos, la mayor parte de los países del mundo, se le ha apostado al transporte privado como uno de los paradigmas eh, preeminentes, ¿no? Es decir, donde le damos prioridad a la infraestructura vial sobre otras alternativas de transporte, ¿no? Eh, por ejemplo, esto nos da, el hecho de generar infraestructura para los carros, ya lo hemos platicado en otras clases, es uno de los primeros paradigmas, ¿no? Donde se trata de solucionar el problema de la movilidad, aumentando la capacidad, es decir, generando más carriles, generando mayor número de vehículos, ¿no? Pero ya también hemos comentado que esta solución es una solución a corto plazo porque eh, en un mediano plazo las calles se vuelven a llenar de vehículos y finalmente es un cuento de nunca acabar. Eh, este reparto modal que están viendo aquí es un reparto muy genérico a nivel nacional de cómo se mueve la gente, ¿no? Más o menos la mitad de las personas se mueven en transporte público, una cuarta parte camina y usa transporte no motorizado y un 24%, la otra cuarta parte, se mueve en carro particular. Pero vean este 24%, 24.6%, eh, todo el caos que genera, ¿no? Ahora, si recordamos nosotros las cifras del estudio de Mario Molina, muy particularmente para el Valle de Toluca, eh, este, este porcentaje de participación de las preferencias para la movilidad en transporte particular es mucho menor. Estamos hablando de un 16-17% solamente, aquí en el Valle de Toluca. Y vean bueno, en situaciones normales, porque ahorita en la pandemia pues bajó mucho el tráfico, ¿verdad? El congestionamiento, pero en situaciones normales eh, el congestionamiento vehicular es alto o muy alto, ¿no? Bueno, este es un esquema, ¿no? Donde se explica el famoso fenómeno del tránsito inducido, ¿no? Aquí se dice, bueno, hay un aumento, cuando nosotros tenemos un problema en materia de congestionamiento vehicular, obviamente sufrimos las consecuencias, ¿no? Clásico que decimos, híjole, espérame, voy tarde porque estoy atorado en el tránsito. No, tú eres el tránsito, tú eres el congestionamiento, tú eres parte del problema, ¿no? No es que estés atorado en el congestionamiento, tú eres el congestionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los tomadores de decisiones? Bueno, vamos a aumentar la capacidad vial. ¿Qué es la capacidad vial? Pues es la capacidad
de una vialidad en albergar X número de vehículos en un tramo particular de esa vialidad, no puede ser una sección. Es decir, si, si yo tengo una vialidad de 3 carriles con X número de vehículos que pasan por hora, ¿sí? Y yo considero que eso debe de es insuficiente, la gente dice, bueno, si hay espacio, los tomadores de decisiones caen en la tentación de decir, bueno, vamos a hacer un cuarto carril, ¿no? Entonces, eso quiere decir un aumento en la capacidad vial. ¿Qué es lo que el usuario de la calle observa en automático? Ah, bueno, de manera automática al haber un carril más, bueno, como que se... Es como cuando ya nos aprieta el cinturón ahora en la pandemia, ¿no? Este, muchos estamos entrándole bonito a la comida y de repente dice, "Ah, caray, ya el cinturón me está apretando, ¿no? Le voy a aflojar un, un hoyito al cinturón. Entonces, al aflojarle un hoyito al cinturón, sientes mayor comodidad, ¿no? Y eso es lo que sienten los usuarios de la vía pública, ¿no? De repente aumentan un carril y dicen, ah, caray, de repente ya puedo pasar perfectamente por esta calle que antes no pasaba, ¿no? Si antes decíamos, híjole, está bien difícil irnos por ese lugar, por esa calle, porque hay mucho congestionamiento, y de repente un día nos dicen, ¿qué crees? Ya armaron un carril más, ya hicieron un carril, ya se puede transitar mejor. Ah, consecuencia, los usuarios del carro cambian su comportamiento de viaje. Es decir, eh, dices, ah, ahora ya me puedo ir por ahí porque ya fluye más, ¿no? Y luego, ¿eso qué trae como consecuencia? Dice, los usuarios del auto cambian la elección de servicios que frecuentan, por ejemplo, las compras, el tiempo libre. Eso se da en un mediano plazo. Entonces, la gente empieza a modificar su comportamiento de la movilidad, ¿sí? Pero eso se da, o sea, si de repente en una vialidad hay un carril adicional, eso se da o se redunda en un incremento de la demanda. Porque obviamente, dices, ya me puedo ir mejor por ahí, pues me veo tentado a usar esa vía, esa ruta, ¿no? Y eso redunda en una mayor congestión. O sea, en un mediano plazo, de manera inmediata sí funciona. Puedo transitar muy libre por esa vialidad. El nivel de servicio cambia. Pero eso me congestiona en el tiempo, me congestiona en la vialidad. ¿Sí? Al haber un incremento en la demanda de transporte. Eso que origina que los usuarios del carro cambian la elección de ubicaciones. ¿Sí? O sea, al haber un cambio en la infraestructura, eso puede ser un detonador para que la gente cambie de trabajo, de vivienda, en un periodo de tiempo de largo plazo, no necesariamente de mediano, pero dice, bueno, es que está complicado ir por ese lugar porque ya hay mucho cuestionamiento. Mira que por allá habría una vialidad nueva. ¿Sabes qué? Es mejor irnos a vivir del otro lado o buscar trabajo del otro lado, ¿no? Eso origina que tengamos un incremento también en la demanda del transporte. Estos tres elementos me originan mayor congestionamiento de las vialidades. Entonces, lo que en un corto plazo teníamos como una mejor fluidez en las vialidades, en las vías, a las cuales se le aumentó un carril, en un mediano o largo plazo se vuelve a congestionar. Entonces, ese es el famoso fenómeno del tránsito inducido, ¿no? Aquí está explicado los tres famosos paradigmas que ya habíamos hablado de ellos. Un paradigma actual, o el primer paradigma de la movilidad, es la capacidad vehicular, mantener el flujo, ¿no? Lo que ya dijimos, plantear, resolver la congestión aumentando la capacidad vial, aumentando el flujo, o sea, construir más vías o ampliar carriles, ¿no? Eh,
¿Para qué? Para mover más carros. Evidentemente para mover más carros. Ese es el primer paradigma. Dos, el segundo paradigma ya no es mover tantos carros, sino ahora mover personas. Entonces, esto ya está mejor. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver casos, por ejemplo, de carriles confinados, un Metrobús, por ejemplo, un BRT, ¿no? Esto es hacer más eficiente la infraestructura, ¿no? Promover los transportes de alta capacidad, los transportes masivos, ¿sí? Eh, Aquí se sacrifica un tanto los carriles para uso de vehículos particulares y se le da carriles a transportes masivos o transportes colectivos para mover más personas. Este paradigma ya está mejor. Pero ¿cuál es el paradigma tercero del que hablábamos hace tiempo? El tercer paradigma es tener accesibilidad a bienes y servicios. Es decir, curiosamente, el tercer paradigma de la movilidad sería como que no movernos tanto, ¿no? O sea, nosotros nos movemos en la ciudad por diferentes razones. Es decir, nos movemos por razones de trabajo, por razones de compras, por razones de diversión, ¿sí? Nosotros nos movemos por razones específicas. Pero en la medida de que esas acciones o esas motivaciones las tengamos cerca de donde vivimos, es decir, que estemos cerca de esos bienes o servicios que necesitemos, eh, digamos, la movilidad en la ciudad no va a ser tanta. ¿Por qué? Porque no necesito trasladarme al otro lado de la ciudad para dejar a mi hijo en la escuela. Mi hijo puede ir a la escuela que está a 2 cuadras, ¿no? Entonces, ese es el tercer paradigma. Aquí influye ya no nada más aspectos de qué tipo de vehículo vamos a usar, sino aquí también influye la planeación de la ciudad, ¿no? Aquí es donde el desarrollo urbano, el urbanismo, la planeación se juntan para dar una respuesta en materia de movilidad, ¿no? Bueno, eh, la jerarquía del transporte. Bueno, ¿qué es lo deseable? Bueno, lo más deseable, si vemos por ejemplo esta imagen de por acá, de la izquierda, lo más deseable es tener caminatas, andar en bicicleta, transporte no motorizado. En segundo lugar, transporte público, colectivo, masivo, ¿sí? Después, transporte automotor, automóviles, tecnologías limpias. Ojo, eh, cuando hablamos de movilidad o cuando hablamos de movilidad sustentable, muchas veces pensamos que sustentable necesariamente es no contaminar, por ejemplo, un automóvil que sea eléctrico, ¿no? Uno dice, bueno, pues sí es sustentable porque pues, no contamina. Ok, desde ese punto de vista está bien. Sin embargo, tu carro sigue siendo, aunque no contamine, que sea eléctrico o que sea de gas, por ejemplo, gas natural, como ya hay algunos ejemplos aquí, eh, este caso, de todas maneras, sigue ocupando un lugar en la ciudad y de todas maneras sigue haciendo congestionamiento, ¿no? Entonces, por una parte, sí es deseable que las tecnologías sean limpias. Sin embargo, eh, porque tiene que haber una migración a las tecnologías limpias. Pero sin embargo, tenemos que priorizar la escala humana, la habitabilidad, el uso masivo de tecnología para transporte sobre esas tecnologías, ¿sí? Porque en el mejor de los casos, esa tecnología puede ser aplicable a un carro particular,
pero al ser particular solamente está beneficiando a una persona o a dos que viajen en ese. Y además, y están utilizando un espacio urbano que es un bien muy preciado. Entonces, en este caso, hablando de la movilidad sustentable, sí es un ingrediente la tecnología limpia, por supuesto que lo es, pero arriba de la tecnología limpia estará priorizado la caminata, el andar en bicicleta y los transportes colectivos. Por supuesto que si los transportes colectivos masivos tienen tecnologías limpias, bueno, pues mucho mejor, ¿no? Ok. En ese sentido, también la figura que está aquí al lado nos da digamos, un termómetro, ¿no? Un termómetro de más menos para saber qué vamos a gastar. Es lo que les decía aquí. Si hablamos de tecnologías limpias en automóviles particulares, bueno, está bien, es deseable, pero estamos gastando espacio urbano, finalmente, ¿no? No se malinterprete que no quiero decir, por supuesto, que no queremos utilizar tecnologías limpias. Sí, sí es deseable, eh, sería muy importante, pero a medida que nos acerquemos en este sentido, pues los gases de efecto invernadero serán menos, el ruido será menos, el congestionamiento será menos y los contaminantes al aire serán menos, ¿no? Bueno, entonces, esto tenemos que tenerlo como marco de referencia porque recuerden, este primer tomo del manual que estamos viendo que habla de la política pública son digamos, los criterios generales que nosotros tendríamos que tomar en cuenta si algún día estamos en alguna toma de decisiones, ¿sí? o estamos como asesores de los tomadores de decisiones, pues obviamente no es, digamos, toda la estrategia de movilidad no se basa solamente, no debe de basarse solamente en tecnología limpia o no debe de basarse solamente en que haya un tren ligero o solamente en echar a andar en bicicleta, no. Tiene una serie de ingredientes, pero hay una jerarquía que nosotros debemos de entenderlo como marco de referencia. Bueno, prácticamente pues ya lo conocemos, nuestra pirámide invertida en el uso del espacio público, inclusive lo tenemos como uno de los criterios marcados en la ley de movilidad del Estado eh, como jerarquía de la movilidad. Entonces, ya no lo explico, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Bueno, aquí están los principios de la movilidad sostenible. Eh, Caminar, moverte. ¿Por qué? Al hablar de sostenibilidad, al hablar de sustentabilidad, estamos hablando de que no debemos de gastar energía ni contaminante y en la medida de lo posible gastar nuestra propia energía. De hecho, el caminar y la bicicleta se le conoce como la movilidad activa, ¿sí? La clave aquí dice, ¿no? Tracción humana. Ahora, el tema de la bicicleta, el tema de la bicicleta está, digamos, cuando nosotros debemos de promoverla o la caminata. Aquí hay una palabra clave. Si la pueden ver aquí, donde dice muévete con tu energía, dice son excelentes para viajes cortos. ¿Sí? ¿Qué es un viaje corto? Un viaje corto en la ciudad es un viaje que nosotros teóricamente y potencialmente lo podríamos realizar no necesariamente en un vehículo automotor, sino aquellos viajes que son susceptibles de ser recorridos caminando o eventualmente en otro modo como transporte no motorizado, una bicicleta, ¿no?
Más ustedes, que por ejemplo, o los jóvenes, ¿no? Em, que caminan de aquí al centro de Toluca del CEU al centro de Toluca sin problema, ¿no? Esos son viajes cortos. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando que es un viaje corto? Bueno, hay muchos autores, ¿no? Diferentes fuentes que dicen 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros. Bueno, eh, dependiendo de qué fuente, de qué fuente consulten, hay unos viajes que en teoría, por ejemplo, para materia de bicicleta, los viajes cortos se conceptúan en hasta 5 kilómetros, ¿sí? ¿Y cuántos son 5 kilómetros? Bueno, pues si nosotros trazáramos una línea recta por la calle de Morelos, por ejemplo, de Toluca, ¿sí? Desde la ciudad universitaria hasta las Torres Bicentenario, atravesando por el centro de Toluca. Esos son 5 kilómetros. Entonces, en teoría, todos los viajes que se realizaran en esos 5 kilómetros, bueno, en esa distancia, son susceptibles de ser recorridos en bicicleta, no necesariamente deben de ser recorridos en carro, ¿no? Ahora, para el tema de la caminata, ¿cuánto es un viaje corto? Bueno, igual, hay gente que dice que hasta 400 metros, 500 metros, otros dicen que 600, varía, es variable. Porque también varía, depende el clima un poco, ¿no? Si es una zona muy calurosa, si llueve, si hace nieve. Eh, por ejemplo, para el tema de paradas de autobús, normalmente son 400 metros, ¿no? Por ejemplo, para la colocación de bicicleta, de estaciones de bicicleta pública, normalmente son 300 metros, ¿no? Entonces, todos los viajes que sean realizados en esa distancia son, o sea, para el tema caminata 500, 400 metros y para el tema de bicicleta abajo de 5 kilómetros, pues son los que son susceptibles de moverse en movilidad activa, ¿no? Bueno, los otros puntos de la movilidad sostenible es por supuesto el transporte público, ¿sí? Porque hace más eficiente la movilización de personas, la utilización del espacio vial, ¿no? Y en la medida de lo posible disminuir el uso del carro, ¿no? Desincentivar el uso del carro, que eso es todo un tema, ¿eh? Eso es todo un tema. Desincentivar el uso del carro. Ya llegaremos a ello. Vamos avanzando. El fortalecimiento de la cultura local. Ese es otro de los puntos. Por ejemplo, el generar, y eso ya lo vimos también cuando hablamos de los derechos del peatón, ¿no? El que tengamos puntos de encuentro y lugares en las ciudades para que la ciudad sea caminable, eso ayuda muchísimo para que la gente la camine. Hace años aquí en Toluca teníamos un programa que se llamaba Camina tu ciudad, ¿no? Se fomentaba para que las personas caminaran Toluca. Otro principio de la movilidad sostenible es la distribución de mercancías de forma eficiente. Eh, en la pirámide de la movilidad, el transporte de carga está arriba del carro particular. Sin embargo, es un tema, la distribución de mercancías es un tema a veces poco estudiado en la movilidad, porque, bueno, hay diferentes tipos de mercancías, diferentes tipos y horarios de entrega, ¿sí? Y obviamente diferente logística, ¿sí? Entonces, dependiendo a qué zona de la ciudad nos estemos dirigiendo, será la estrategia que estaremos tratando de implementar, ¿no? Para este efecto, normalmente debe de haber regulación de horarios, polígonos de tratamiento y de entrega de mercancías, ¿sí? ¿Qué unidades se recomiendan para la entrega de las mercancías? ¿No? Todo eso también llegaremos. Vamos avanzando.
Estos dos puntos, que son la mezcla de uso de suelo y la densificación, ¿sí? Tiene que ver, obviamente, como principios de movilidad sostenible, pero tiene que ver con el tercer paradigma de la movilidad que veíamos hace rato, la accesibilidad a los servicios y a los bienes. ¿Por qué? En la mezcla de uso de suelo, esta primera imagen que vemos aquí, se habla de, bueno, yo me imagino ahí, no más o menos, como una zona comercial, pero la gente va caminando muy tranquila. De repente se puede encontrar una cafetería, de repente se puede encontrar una tienda de conveniencia, otra de autoservicio, una tienda de ropa y a lo mejor, no sé, un restaurante, ¿no? Entonces, la gente se ve motivada a caminar en esa mezcla de usos. O sea, es decir, no es como, por ejemplo, un desarrollo habitacional, un conjunto urbano de 5.000 viviendas donde solamente hay vivienda. No, no, no. O sea, la mezcla de los usos te permite que a lo mejor en la planta baja haya todos estos servicios, ¿no? Adquisición de bienes. Y en la planta alta a lo mejor puede haber vivienda o a lo mejor oficinas, ¿no? Esto se llama plantas bajas activas, lo que conocemos como plantas bajas activas. Ahora, por otro lado, está el otro concepto de densificación, ¿sí? Es decir, que en una hectárea pueda caber más densidad de población viviendo. Es importante la densificación principalmente en torno a donde existe más oferta de transporte, porque eso hace más eficiente la utilización de la infraestructura en las ciudades, que es uno de los principios de la movilidad. O sea, para que nosotros podamos hacer eficiente la movilidad en la ciudad, necesitamos hacer más eficiente la infraestructura y nuestros equipamientos, ¿no? Nosotros podemos recorrer un área de 10 kilómetros cuadrados con varias rutas de transporte para 100 personas que viven ahí. Pero si esas 100 personas viven en un kilómetro cuadrado, ¿no? O 3 kilómetros cuadrados, se hace más eficiente la infraestructura. No tenemos que hacer tantos viajes para conectar a esos 100 habitantes. Y justamente, bueno, está parte de lo que es de otro de los puntos de la movilidad sostenible es la conectividad o conectar, ¿sí? Ya hablamos de las plantas bajas activas, ya hablamos de la densificación, la mezcla de usos, pero la conectividad es fundamental, ¿no? Eh, Cuando veíamos la presentación de la clase pasada y que decíamos que, por ejemplo, algunos tratamientos de cuadras o aquellas calles que de repente rematan en retornos y esas a veces teníamos dificultades para conectar peatonalmente con las calles principales. Pues bueno, aquí es importante justamente que haya conectividad peatonal y ciclista entre las manzanas, entre las cuadras, ¿no? Eh, Esto es favoreciendo la caminata, por supuesto, ¿no? En la medida de que haya cuadras más cortas, ¿no? Manzanas más cortas, porque es espantoso recorrer manzanas largas, largas, largas y con muros ciegos, ¿no? Que eso da hasta miedo, ¿no? Eh, y la duración en el tiempo de todos los tratamientos de vialidades y espacios públicos. Eso es importante. Esto tiene que ver, obviamente, con que no haya un deterioro urbano, ¿no? Al contrario, que la misma ciudad sea sostenible en el tiempo, es decir, que los barrios, que los centros urbanos, que los espacios públicos se puedan ir adaptando y puedan ser vívidos, es decir, que tengan vitalidad urbana, ¿no? Bien gestionados. ¿Qué se entiende por bien gestionados? Que estas no se vayan deteriorando, que no haya
un decaimiento urbano, no haya una muerte de la ciudad, como diría Jane Jacobs, ¿no? Que haya vida de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la bicicleta? Bueno, eh, minimizan digamos, el tiempo de traslado, por un lado, pero te aumentan el alcance de un trayecto. Si en materia de caminata podemos recorrer hasta 1 o 2 kilómetros cuando mucho, en bicicleta podemos ir de 5. Bueno, hay viajes que se pueden ser más de 5 kilómetros. Lo que pasa es de que el promedio de los viajes urbanos, ojo, bueno, aquí también es buen momento para hacer una distinción. ¿Cuáles son los viajes que nos interesan a nosotros como, eh, digamos, diseñadores de esta estrategia de movilidad ciclista? Bueno, no nos interesa mucho, debo de decirlo, el uso recreativo de la bicicleta, que también es bueno. No nos interesa mucho el tema deportivo de la bicicleta, que también es bueno. Lo que nos va a interesar son aquella utilización de la bicicleta como modo de transporte, ¿sí? Es decir, que yo utilice una bicicleta o que la gente utilice una bicicleta para trasladarse al trabajo o para trasladarse a la escuela o para ir por el niño, porque, por ejemplo, ustedes han de saber, aquí en el norte del municipio de Toluca, las comunidades de San Pablo, San Cristóbal, por allá, se utiliza mucho la bicicleta. Inclusive las mamás van por sus niños en bicicleta. Y ese es un viaje que nos interesa. En una encuesta Origen-Destino que se hizo en la Ciudad de México ya hace algún tiempo, algunos datos interesantes que debo compartirles es que el promedio de viaje, el promedio de tiempo, ¿sí? De duración de un viaje en bicicleta en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, es entre 20 y 21 minutos. No quiero decir con ello que, que un viaje de media hora no se pueda realizar, por supuesto. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero en promedio, ¿sí? Un viaje en bicicleta en un área urbana en la Ciudad de México, pues anda entre 15, 20 minutos, 21 minutos, ¿sí? Ahora, la velocidad promedio de un viaje en bicicleta anda entre 15 y 17, 18 kilómetros cuando rápido, ¿sí? Vamos a poner 15 kilómetros por hora, ¿sí? Y redondeemos a 20 minutos el viaje promedio. Si nosotros yendo a 15 kilómetros por hora, 20 minutos, ¿qué distancia vamos a recorrer? Los 5 kilómetros que decíamos hace rato, ¿no? Yo puedo recorrer en 15 kilómetros por hora, en 20 minutos, 5 kilómetros. Entonces, ese es el promedio de viaje para realizar un trayecto en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Que es una ciudad grande. Entonces, dentro de los beneficios de la bicicleta, bueno, pues es que yo puedo extender mi área de influencia de caminata, ¿sí? Eh, a lo mejor alguien puede decir es que el carro es más rápido. Sí, a veces sí, pero a veces no. Y la diferencia es de que el carro generamos congestionamiento, ¿sí? La bicicleta es un modo activo y deseable. Bueno, esta tabla nos resume el consumo de energía por el modo de transporte, ¿no? Obviamente el autobús gasta más energía por pasajero, por kilómetro, que por ejemplo un carro o andar. Por supuesto, los que gastan menos energía es caminata y la bicicleta, ¿no? El viaje por pasajero.
Ahora, empezando para, o cuáles son esas acciones que necesitamos para implementar una política de bicicleta. Eh, Ojo, y aquí mucha atención con lo que yo lo voy a decir. Eh, Implementar una política ciclista no significa poner ciclovías. No, no, no. La política ciclista o implementar una política ciclista es toda una estrategia, ¿sí? Que debe de ser de manera integral para poder, por un lado, obviamente la infraestructura, claro, pero tenemos que tratar de reducir el uso del carro. Tenemos que hacer lo más racional su uso, ¿sí? Tenemos que generar intermodalidad con los modos, con los diferentes ofertas de transporte, ¿no? Tenemos que educar a la gente. Tenemos que promover. O sea, la estrategia, o sea, es toda una estrategia que obviamente para eso son los 6 tomos que vamos a ir platicando de cómo generar esta organización, porque vamos a pensar que un día ustedes, ojalá que así sea, lleguen a presidentes municipales o por lo menos asesores, ¿no? Directores, y que el alcalde les diga, oye, a mí me interesa echar a andar la bicicleta. ¿Cómo le hago? ¿Hacemos más ciclovías o qué hacemos? Entonces, ahí es cuando ustedes deben de tomar un marco de referencia y decir, a ver, sí es importante generar infraestructura ciclista. Pero ¿sabe qué, señor alcalde? También es importante promover y también es importante educar. Pero por otro lado vamos a disminuir el uso del carro. Pero por otro lado vamos a pacificar el tránsito. ¿Sabe qué? Conviene generar intermodalidad con los modos de transporte. ¿Sabe qué? Hay que poner infraestructura, por ejemplo, como un sistema de bicicleta pública. O sabe qué? También vamos a tener que poner eh, cicloestacionamientos en puntos. Pero ¿sabe qué? Hay que hacer un plan de movilidad general. Y de ahí es hacer el extracto para la movilidad en bicicleta. O sea, es algo integral las acciones para implementar la política. Ok, primeros pasos para hacerlo. Primero que nada, lo primero es la voluntad política. Yo hace rato explicaba que hace cerca de 7 años, más o menos, en Toluca empezó a cambiar el tema de la movilidad ciclista. Porque ya existía antes, en el 2011, 2012, ya existía eh, pues los grupos colectivos ciclistas, etcétera, ¿no? Pero todavía no había un interés de los tomadores de decisiones para echar a andar alguna política, porque cuesta trabajo, inclusive a veces tiene algunos costos políticos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no, la gente es reacia al cambio. Entonces, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que reducir un carril, entonces la gente no le gusta. ¿En favor de qué? Pues vamos a poner una ciclovía. Entonces, el tomador de decisión, llámese alcalde, no sé, director de alguna dependencia como desarrollo urbano o de movilidad, eh, tiene que tener voluntad de hacerlo. Terminó la administración 2013-2015 en Toluca y la administración 2016-2018 no tuvo voluntad política para continuar con muchos programas. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De ello.
Dos, debe de haber capacitación y sinergias. ¿Capacitación en qué y sinergia con quién o cómo? Bueno, la capacitación, porque muchas veces con la voluntad no es suficiente. Y eso tiene que ver con el punto 3, asignar funcionarios responsables, ¿no? Eh, Muchas veces se cae en la tentación, por ejemplo a nivel municipal, de decir, ok, bicicleta, me late, es como deporte, ¿no? Pues que lo lleve el de deportes. Eso es un error, porque lo que comentábamos hace rato, el tema, toda la estrategia ciclista, ok, en la parte deportiva, si quieren ustedes, es un ingrediente, ¿no? Nada más. Pero alguien que se dedique, un director del deporte, por ejemplo, en un municipio, no tendría la visión general de ver la movilidad ciclista como un modo de transporte en la ciudad. Él tendría, ese funcionario tendría solamente la visión parcial de la promoción deportiva de la bicicleta, ¿no? No, este tema es más complejo y tiene que estar asignado a un urbanista, a una POU, a alguien encaminado al tema de la planeación de la ciudad, ¿sí? Eh, un funcionario que tenga capacitación del tema, ¿sí? Eh, que tenga esta visión holística, completa, de ver la movilidad como un todo y la movilidad ciclista como una parte del todo. Pero que al ser parte del todo, tenga que tener sinergia justamente con el resto de la movilidad. O sea, ya vimos que la intermodalidad es fundamental para que funcione. Ahora, 4. Elaborar un instrumento de gestión. ¿Qué significa PMB? Es un plan de movilidad en bicicleta. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan cuando vimos? Yo les platicaba el caso de lo que pasó en Metepec, ¿no? Que me tocó participar. Bueno, nosotros hicimos un PIMUS, que es un plano programa integral de movilidad urbana sustentable. O sea, de manera general, un plan integral. Al decir integral, tocamos pues de manera lo más exhaustivo posible, o exhaustiva posible, ¿sí? Eh, los ingredientes de la movilidad de Metepec en ese ejemplo, ¿no? Y se acuerdan que les comenté, bueno, eran 11 subprogramas del plan de movilidad integral, plan integral de movilidad urbana de Metepec. Eran 11 subprogramas, ¿no? Uno urbanístico, otro peatonal, otro ciclista, otro de transporte público, otro de transporte de carga, otro de gestión de la movilidad, otro de atención a grupos vulnerables. Bueno, entonces, y que estos 11 subprogramas pertenecían, ya estaban marcados en la ley de movilidad. Entonces, este cuarto punto, donde dice elaborar un instrumento de gestión, eh, toca, es uno de los, en el caso de Metepec, uno de los 11, ¿no? Un plan, en este caso, programa de movilidad en bicicleta, o plan de movilidad en bicicleta. Para el caso de Metepec se llamó subprograma ciclista, pero es eso, es un instrumento enfocado a planificar todo el tema de movilidad en bicicleta, ¿no? Y llegaremos a ese punto, ¿eh? Poco a poco iremos acercándonos. Bueno, después, 5. Identificar aliados. ¿Quiénes son nuestros aliados en la política pública en materia ciclista? Y yo se los digo por experiencia porque digamos en el desarrollo de la administración pública que me ha tocado participar,
nuestros aliados principales son la ciudadanía. La ciudadanía, eh, porque finalmente la política pública es para la ciudadanía. La política pública, de alguna manera, redunda en el quehacer del administrador público, del administrador eh, en política pública. Pero quien goza, sufre o finalmente es beneficiario de esas políticas es la ciudadanía. Entonces, los interesados, los directamente interesados en materia de política ciclista en las ciudades, muchas veces ya hay colectivos. Por ejemplo, aquí en Toluca existen pues, diferentes colectivos ciclistas, ¿no? Aquí en Toluca está pues que Fundación Tlaloc, ¿no? Uno de los fundaciones más fuertes en materia ciclista y ambiental. También están Rodando con el Corazón, ¿no? Otros muy importantes. En Metepec, por ejemplo, está Rueda Metepec, ¿no? Fundación Shimai. Entonces, ellos, y en cada ciudad, muchas veces, y eso es un fenómeno que cada vez es más frecuente, ¿no? Más frecuente porque normalmente la sociedad se organiza. Y por ejemplo, obviamente hay niveles de organización. Entonces, habrá ciudades en las que a ustedes les toque algún día trabajar y tal vez haya una organización muy fuerte, colectiva. Y en otra, a lo mejor nos tocará trabajar desde identificar quiénes potencialmente pueden ser organizados, ¿no? Entonces, esos grupos son los que en materia de organización de política pública, en materia ciclista, primero se tiene que hacer es identificarlos y acercarlos para que sean nuestros aliados. Nosotros no podemos trabajar en contra de ellos. No, tenemos que trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos participen, se cumplen se cumplen varios objetivos. Uno, que ellos promuevan y participen proponiendo cosas, ¿no? Generalmente los grupos ciclistas, los grupos ambientales, son propositivos en todos estos temas. Y ellos, inclusive antes de que exista la voluntad política de hacerlo, ellos ya traen propuestas. Y a veces es más fácil retomar las propuestas que ellos traen, complementarlas, generar esa sinergia, ¿sí? Para poder sacar adelante los proyectos. Y esos proyectos son de mil tipos. Son proyectos de promoción, pueden ser proyectos, por ejemplo, de educación. Lo que me ha tocado en mi experiencia como funcionario en materia de movilidad, eh, trabajando con todo este grupo de aliados, todos ellos traen propuestas de movilidad, de rutas ciclistas, de generar talleres de ciclismo como promocionales, generar manuales de ciclista, generar eventos. O sea, todo ello, ellos ya traen a veces dinámicas que lo que ellos también quieren es ser tomados en cuenta por los gobiernos, ¿no? Entonces, eso eso es un muy importante punto. Bueno, después viene el tema de asignar recursos, ¿sí? Eh, obviamente, esta es una parte muy complicada. Una parte muy complicada porque generalmente nos toca trabajar con la saliva. ¿Y qué quiere decir trabajar con la saliva? Significa trabajar y picar piedra, ¿no? A veces eh, se logran las cosas no con un presupuesto
directamente asignado. Lo mejor es tener un programa que me asigne recursos para promover muchas cosas, ¿no? Pero a veces en la práctica es un poco complicado. Si se puede lograr, sería muy, 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 muy deseable. Pero yo más adelante les voy a platicar también algunas experiencias de cómo han salido las cosas, inclusive a veces sin recursos, ¿no? Para ello es importante, me regreso al punto 3, asignar un área específica, funcionarios específicos para tratar todo el tema ciclista. Bueno, bueno, ¿qué se debe de evitar? En todo este rollo de la política pública en materia ciclista o política ciclista. Bueno, se debe de evitar caer en la tentación de pensar que los proyectos ciclistas son fáciles, rápidos y baratos. Bueno, es cierto que algunas acciones pueden ser económicas, eh, pero, pero no toda la estrategia, ¿sí? Por ejemplo, puede ser económico el, el generar un manual, que no necesariamente, porque a veces yo muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Nosotros generamos un manual del ciclista en Metepec y no nos costó un peso. Bueno, es un decir, no nos costó un peso porque lo publicamos de manera digital. Entonces ya no gastamos en la impresión. Generamos sinergia con los grupos ciclistas de Metepec, ¿no? Lo que les decía, ellos ya también están ávidos. Normalmente los aliados están ávidos de participar. Entonces nosotros hicimos un ejercicio muy, muy bonito, muy padre, con los dos grupos ciclistas de Metepec más fuertes, que son Rueda Metepec y Fundación Shimai, en donde ellos convocaron en redes sociales, a través de sus páginas de Facebook, para poder que sus agremiados o quien quisiera acudieran un día en particular y nosotros tomamos fotografías, ellos como modelos, para hacer el manual del ciclista, ¿no? Y recorrimos Metepec y todo. Y luego salió la idea, ¿no? Alguien de ellos dijo, bueno, es que yo conozco un amigo que es fotógrafo y no nos va a cobrar, porque para pues, no teníamos ni cámara, ¿no? Lo íbamos a hacer con los celulares. Entonces dijo, pues órale, yo participo, nada más me ponen los créditos, ¿no? Ah, pues órale, padre. Y él fue, y entonces, y luego otra persona dijo, bueno, ¿y qué les parece si nosotros hacemos la edición del manual? Nada más, porque yo trabajo en X empresa y pues mi empresa puede hacer la edición del manual y ya nada más nos ponen ahí abajo con los créditos. Pues órale. Entonces, fue un ejercicio muy bonito, generamos sinergia, generamos aliados y sacamos un producto que fue una aportación, ¿no? Entonces, son ejemplos de lo que decíamos que a veces sin recursos pueden hacerse las cosas, ¿no? Sin embargo, eh, esos son recursos que tenemos que hacer, a veces en la práctica, ¿no? Lo ideal es de que se nos asigne una partida presupuestal. ¿Por qué? Porque, bueno, se requiere a veces contratar a un diseñador o se requiere mandar a hacer una impresión o por lo menos algún cartel. Entonces sí requerimos alguna partida, ¿no? Entonces, lo que se debe de evitar es pensar que la propuesta ciclista no cuesta, ¿no? Sí tiene un costo. Bueno, otra situación que debe de evitarse es, dice aquí, respetar el espacio del automóvil. Argumentar, ¿no? Que el reducirlo le restaría, aquí falta una palabra, bueno, le restaría movilidad a la ciudad o capacidad a las vías, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, nosotros de repente tenemos que ser valientes, valientes en toma de decisiones.
Miren que a mí me tocó implementar en el 2016 la ciclovía de Hidalgo, la que está, el tramo que está del Mumsi a la Alameda, ¿no? Y de repente dices, pues vamos a hacerlo. Híjole, es una vialidad que pasa por el centro de Toluca. Es una vialidad que es icónica porque pasa por los portales. Híjole, son tres carriles, quitamos uno y dejamos dos. Son decisiones, ¿sí? Que a los tomadores de decisiones a veces les tiembla la mano. Y caen en esta tentación de respetar el espacio para el carro. Dicen, híjole, ¿sabes qué? Sí, yo me gustan las ciclovías, pero ¿sabes qué? Si la ponemos arriba de la banqueta, entonces ahí ya tache, ¿no? No, ahí hay que ser valientes. Pero ojo, aquí también hay otra cosa, o sea, para poder tomar esas decisiones, sí tenemos que hacer algunos estudios y tenemos que pensar muy bien. Porque a veces, cuando se toma una decisión, y más en materia ciclista, y no sale, ¿sí? Y no sale, funciona mal o algo sucede, se cae en el peligro de que cuando se quiera volver a hacer otra acción, la gente diga, no, ¿sabes qué? Es que eso no funciona, aquí no funciona. Ya ves que no funcionó la ciclovía que quisieron hacer, o ya ves que no funcionó tal cosa. Entonces, ahí sí hay que ser valientes en la toma de decisiones, pero cuando nosotros tenemos base para decir que sí va a funcionar, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ser valientes. Bueno, tres, obviamente tenemos que evitar irnos sobre el espacio peatonal, o sea, tenemos que, primero es el peatón, o sea, ojo, no caigamos en la tentación de hacer, por ejemplo, yo he ido a Bogotá, me gusta Bogotá, eh, Curitiba también me gusta, pero por ejemplo, ahí caen en algunas situaciones, por ejemplo, de que ponen, respetaron, o sea, evidentemente Bogotá tiene creo que más de 400 kilómetros de ciclovías, pero muchas de ellas son en áreas peatonales. Entonces ahí cayeron en este pecado, ¿no? Decálogo de que debemos evitar, ¿no? Respetaron el espacio para el automóvil y además limitaron el espacio peatonal. O sea, de entrada, tachen en las dos, ¿no? O sea, eso es lo que hay que evitar. No colocar ciclovías en áreas peatonales. Eh, de repente se puede hacer que en un parque, lo que pasó aquí en el parque Vicente Guerrero, ¿no? Bueno, en un área que era un andador, pero que es muy amplia, de repente dices, bueno, vamos a pasar por ahí la ciclovía. Ok, está bien, porque hay mucho espacio para el peatón, ¿no? Y además por ahí era más seguro pasar la ciclovía. En casos, por ejemplo, como esos, a lo mejor se puede, ¿no? Pero nada de quitar banqueta para poner ciclovía. Ahí sí estaríamos mal. Bueno. 4. Asignar este tipo de proyectos a quien no esté capacitado. Requerimos una capacitación mínima, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Nos estamos preparando para ver de qué manera, qué y cómo podemos hacer, ¿no? Bueno, eh, es que dice que falta de un ingeniero especializado en diseño vial de todos los proyectos ejecutivos de infraestructura ciclista. En la mejor opinión, siempre tiene que haber algún diseñador para el diseño vial, ¿sí? Nosotros podemos tener criterios que podemos aplicar.
Y a veces sí podemos hacer el diseño, criterios generales, ¿no? Pero cuando ya se trata de hacer un desarrollo de una infraestructura ciclista ya con ampliación de calle, ampliación de carriles y todo eso, entonces ahí habrá que ver al ingeniero o al diseñador urbano o eh, algún profesional que nos diseñe de manera geométrica los proyectos de infraestructura ciclista. Principalmente porque a veces para bajar recursos se requiere los proyectos ejecutivos, ¿no? Entonces, más bien por eso también. Y por último, en esta diapositiva sería, no debemos, ya lo dijimos, concebir el tema ciclista como recreativo o deportivo. Lo que nos interesa a nosotros es más bien la movilidad o la bicicleta como movilidad urbana, ¿no? Ok, por un lado, sí está bien el tema recreativo de la bicicleta y también está bien el tema deportivo y lo podemos contemplar dentro de un programa de bicicleta como un ingrediente de promoción solamente, ¿no? Eh, por eso no, es importantísimo que cuando, ojalá que ustedes algún día les toque tomar esta decisión o asesorar a quien tome estas decisiones, eh, y digan, es que yo quiero, o que el alcalde diga, o una autoridad diga, es que yo quiero echar a andar el, yo quiero echar a andar una política ciclista, ¿sí? Yo quiero, y que digan, bueno, a lo mejor cae en la tentación el funcionario, el presidente municipal, cae en la tentación de decir, pues se lo encargamos al de deportes, ¿no? Porque pues es bicicleta, pues el de deportes que se encargue. No, 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 no. ¿Por qué? Porque toda esta estrategia no es deportiva. El tema deportivo es solamente un ingrediente, una parte. Y es hasta cierto punto promocional, ¿no? Eh, Digo, no, no es menoscabar el tema deportivo, no. Lo que nosotros estamos tratando de analizar aquí en esta materia es la movilidad de la ciudad. Y en el tema de la movilidad de la ciudad, el tema deportivo es importante, sí, pero solamente hasta cierto punto. Bueno, ok. Eh, esta es la primera, digamos, el primer acercamiento en materia de política pública. Algunos criterios básicos, ¿sí? Eh, Vamos a seguir viendo yo creo que el viernes les voy a subir el siguiente video. Eh, Porque estos son varios, perdón, sí, son varias presentaciones que vamos a ir viendo. Y sí me gustaría que esto lo fuéramos avanzando. Eh, no pude subir el video, esta semana no pude subir el video antes porque tuve un problema por ahí en la actualización de mi navegador. Pero bueno, creo que ya lo resolví. Entonces, yo creo que ojalá que lo puedan ver mañana jueves. Ahorita estamos, bueno, lo estoy transmitiendo, estoy preparando este video ya en la noche del miércoles. Pero el viernes muy probablemente voy a subir el siguiente. Entonces, porque creo que, bueno, ya solucioné el problema técnico. Entonces, vamos a seguir adelante. Por ahí les voy a mandar algunos comentarios en su correo. Si ustedes tienen algún comentario, por favor háganmelo llegar a través del WhatsApp o a través del Face. No olviden hacer comentarios en este video para saber yo quién está observando, quién está viendo los videos. Y bueno, nos vemos pronto, chicos. Eh, Pásensela bien, estén tranquilos
Esperemos que pronto pase todo esto. Nuevamente les deseo que nos volvamos a encontrar bien, estén ustedes bien, sus familias también. Y bueno, pues ahí estamos. Nos vemos pronto. Échenle muchas ganas y los leo en sus comentarios.